innovación que no genera economía, no genera beneficio o rentabilidad, que es un juego. Y las empresas hoy día no están en condiciones de gastarse 2 o 3 millones de dólares en comprar tecnología comúnmente informática en el Ecuador, aunque la innovación en otros lados no es informática, para un beneficio que se va a ver en 10 años y a lo mejor ni siquiera se recupera los 2 millones. Por eso el segundo gran aliado es el ámbito financiero. La charla que tenemos hoy día prevista es con Dinardap. Dinardap está haciendo un gran trabajo a nivel de protección de datos personales hoy en día en el país y nos acompaña. Dinardap es abogado de los tribunales de Ecuador y que les habla, soy gerente de Style Consulting, soy doctor y tenemos una consultora que opera entre 3 países. Estamos en el Ecuador desde el año 2015, hemos nacido el año 2013 en Barcelona y trabajamos con una red de profesionales de diferentes países y de diferentes profesiones. Porque ya como se habrán dado cuenta, para hacer innovación trabajamos con diferentes profesionales. Gente del medio ambiente, del agro, abogados, financieros, por supuesto, desarrolladores de sistemas, etc. El hashtag, para los que quieran compartir lo que vamos a hablar hoy día, es Datos y Oportunidades EC. El enfoque que nosotros queremos dar de la presentación de hoy, y por eso, cuando nosotros promocionamos esta charla, era muy singular. Decíamos, nos interesa que venga gente de riesgos, de las áreas legales, de las áreas de proyectos, de las áreas de planificación. Esas eran las áreas que nos interesan, porque son las realmente impactadas por este tipo de normas. Porque en el fondo estamos hablando de cosas que se nos imponen. Pero hoy en día, no hace como 20 años atrás, Ecuador está inserto en la red mundial de negocios, la red mundial de relaciones internacionales, está insertado en la geopolítica estratégica, comercial y financiera del continente y también a nivel mundial. Hay un acuerdo con la Unión Europea, estamos exportando cosas. Y nos guste o no, por ejemplo, no voy a hablar de temas de protección de datos, si queremos exportar alimentos tenemos que responder a unas exigencias y unas normas de otros países que nos dicen que tienen que venir los alimentos certificados. Los que trabajan en el sector de plantas, de flores, ya lo saben hace años, que cortar flores, ¿cierto?, debe cumplir unas normas. Nos guste o no, seamos muy criollos o no, tenemos que cumplir esas normas que nos imponen internacionalmente. Con el tema de datos personales, o datos en general, pasa lo mismo, porque estamos transfiriendo datos. El dato es un activo que vale dinero. Una empresa que bien no valorice su base de datos, o voy a poner un poquito técnico, que no valorice su modelo de datos, que no es lo mismo que la base de datos, es que no tiene claro el futuro. Hoy en día, yo esto lo viví yo comencé en este espacio en 1991, empecé el siglo pasado a trabajar en este tema. En Chile, no se vendían bases de datos, como se está haciendo ahora habitualmente, se traspasa un archivo, un pendrive con datos. En aquel tiempo se pasaban fotocopias, un legajo de datos. Valía más el modelo de datos que hacía el desarrollador de sistemas que los datos en sí. ¿Por qué? Porque ahí estaba la inteligencia de negocio, en el modelo de datos. Por eso cuando yo a veces me dicen, no, mira, no te preocupes, el modelo de datos está en un cajón por ahí. Ahí está la vida de miles de clientes y cómo la empresa se relaciona con esos clientes. Y quien maneje esos datos, que son datos estratégicos, no me refiero al dato, el root de una persona, el nombre de una persona, es tan valioso como el cliente en sí. La visión que queremos dar nosotros es esta. Queremos abordar la charla desde el punto de vista legal y normativo, desde un punto de vista organizacional y desde un punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese es el enfoque que queremos dar a esta charla. Y les pido que todos nos ayuden en ese enfoque. ¿Ya? Vamos a hablar de algunos términos técnicos porque aparecen, pero no con la profundidad técnica de un especialista en informática, ¿ya? Porque lo que interesa es que se tenga esa visión completa de por qué es importante los datos en las diferentes esferas. Esta charla está coorganizada con PL Data Protection, que es un grupo de profesionales ecuatorianos del ámbito del derecho, con bastante experiencia en temas de protección de datos personales, y que nosotros nos hemos aliado porque hemos visto que muchas empresas invierten muchísimo dinero en departamentos de sistemas, por ejemplo en sistemas Big Data. Cuando yo les muestro lo que vamos a hablar, yo les voy a hablar de simultáneo. ¿Para qué invertir tanto dinero cuando a veces bastan 2 datos para saber mucho más de un cliente que tratar de tener toda la información que se le puede pedir a un cliente? Cuando hoy día los clientes, las personas, los ciudadanos,
ya teníamos la suficiente formación de educación para decirle, oiga, yo no le quiero pasar ese dato a usted, me protejo en una ley. Por ejemplo, ya saben el tema del género. Ya hoy día ya nadie pregunta si hombre o mujer. Eso es de antiguo. ¿Por qué? Porque el género es un dato que no quiero compartir. Y muchos dirán, sí, que antes hacían estrategias de mercadeo en base al género. Pues tendrás que ser más inteligente para hacer estrategias de mercadeo de género sin tener el dato de género. Hay países como Estonia que incluso el ciudadano decide qué datos le voy a pasar al Estado. Eso es más complicado. Yo te voy a dar solamente mi primer nombre y mi primer apellido. Porque el resto no me interesa. O porque me peleé con mi mamá o mi papá y no me gusta el resto de mi nombre. Esas son las situaciones que estamos viendo. Y lo que nosotros queremos es producir esa sensibilización y que conozcan también el trabajo que estamos haciendo. Vamos a comenzar con la primera parte de esta charla, con la presentación de la doctora Lorena Naranjo, que nos hablará del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Muchas gracias. Bueno, gracias a Style Consulting por la oportunidad esta mañana de conversar con ustedes. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos desde el mes de octubre del año pasado ha venido trabajando en un anteproyecto de ley de protección de datos personales. Hemos estado participando en esta serie de foros que se han generado a raíz del interés que sobre todo en el ámbito privado ha suscitado en torno a las posibilidades que tiene este cuerpo normativo. Al principio, cuando comenzamos a trabajar en esto, los primeros espacios o los primeros foros donde participamos eran espacios eminentemente jurídicos. Tuvimos la oportunidad de participar en algunas reuniones organizadas por los grandes estudios jurídicos de Quito. Y el enfoque dentro de la lámina que acabo de ver era estrictamente normativo. Nos dedicábamos a hablar sobre la importancia del derecho, el contenido del derecho, por dónde, cómo se diferencia de la intimidad, es decir, un análisis teórico jurídico. Mientras hemos ido avanzando, he visto un despertar. He visto un despertar ya de otro tipo de organizaciones, como por ejemplo organizaciones ya de seguridad de la información, especialistas ya en tecnología, en el que también están comenzando a hacer charlas. La semana pasada tuvimos la posibilidad de participar en una que organizó Microsoft, en la que ya estaban vendiendo o ya estaban proponiendo una solución adaptada a GDPR para sus usos en la nube. Y cómo paulatinamente vemos ya a otros actores interviniendo en esto. Ahora ya tenemos un consultor, es el primer consultor que nos invita a participar y que ya nos da una estrategia de negocio, como tiene que ser visto una ley de protección de datos. La idea de hacer una propuesta normativa para el Ecuador en este momento histórico que estamos atravesando, donde el dinamismo de la economía es un objetivo de este gobierno, es que cualquier normativa no sea contraproducente ni tampoco ralentice los procesos, sino que por el contrario permita flujo informacional, permita un intercambio de las instituciones dentro del Estado, de los organismos, de las entidades públicas y privadas hacia afuera, pero todo con los mayores o los mejores estándares a nivel internacional. Porque ahora el mundo nos está llevando a que si no hay un nivel de confianza entre el ciudadano y el Estado, no hay un nivel de confianza entre el cliente y la empresa, no hay esta relación de respeto mutuo, no se transparenta y hay una relación de insatisfacción. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. El ejemplo que suelo dar en casi todas las charlas es la incomodidad que tenemos de recibir llamadas telefónicas con voz extranjera a las 4 de la mañana, cuando uno cree que es por algo muy grave que le están llamando a esa hora. Y de pronto le ofrecen un servicio que ni siquiera es ecuatoriano, que es un servicio que se ofrece en el exterior. A mí, por ejemplo, me suelen llamar de una aseguradora y yo digo, Dios mío, de ser una persona de alto riesgo, que tengo posibilidades de morirme pronto, que me llaman tanto seguro. Y te cuestionan cómo te valoran, cómo estás
cómo estás tú valorado como dato. Y te asimilas o vas generando una conciencia de que el dato eres tú. Y que entonces sí es que hay un hueco, hay un espacio donde no se está protegiendo al ciudadano ecuatoriano, y es en esta esfera en donde mi representación es el dato personal. Mi representación como ecuatoriana, como mujer, como profesional, como funcionaria pública, es un dato. Y ese dato, no sé quién lo tiene, cómo lo tiene, en dónde lo está almacenando, qué niveles de seguridad le está poniendo, a quién le está entregando, para qué está siendo utilizado y si para lo que está siendo utilizado me beneficia o me perjudica. Esa es la perspectiva que hemos abordado en el proyecto, ¿no? Porque el proyecto desarrolla un derecho y el derecho está reconocido en la Constitución. Está reconocido desde el 2008. En la Constitución se lo reconoce en el artículo 66, numeral 19, que lo diferencia de la intimidad, que lo diferencia del honor, que lo diferencia de otros derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es un derecho de nueva tecnología. Es un derecho que nace a raíz de los grandes movimientos de datos personales que existen en el mundo. Los volúmenes de datos. Estos volúmenes a veces impensables que tienen ciertas empresas, ciertas compañías, que tienen el propio estado de los ciudadanos y que pueden ayudarnos a construir perfiles de personalidad, y esos perfiles pueden ser usados con finalidades inimaginables. Tenemos un caso que es ahora cita frecuente en todas estas charlas, y es el de Cambridge Analytics. Creo que para todos es conocido cómo usó esta compañía esos datos para interferir en algo que es sagrado, que es la democracia. Porque la intervención en la opinión de los ciudadanos para modificar su intención de voto, eso atenta la estructura misma del sistema, que es el sistema democrático. Entonces vemos cómo este perfilamiento que podemos hacer de las personas, si no está debidamente resguardado, la tecnología puede ser usada para finalidades completamente negativas, en lugar de aquellas finalidades que ayudan a construir. Y celebro que ahora haya consultores, que haya ahora otros espacios donde estamos viendo cómo esta tecnología puede retribuirnos, cómo puede devolvérsenos positivamente para que en el Estado, por ejemplo, se apoyen procesos de innovación, se apoyen procesos de mejoramiento constante, y en las empresas y en los pequeños emprendimientos también se utilice positivamente una normativa para el desarrollo precisamente de productos y servicios. El contenido de este proyecto de ley entonces está dirigido al desarrollo de este derecho fundamental. ¿Qué significa? Que en este desarrollo tenemos principios, derechos, obligaciones, como una estructura o un marco general. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es el consentimiento informado. El consentimiento informado significa que el gran sistema de protección de los datos personales se basa en que el titular conceda, entregue voluntariamente sus datos porque está consciente de que va a recibir un beneficio, porque está consciente de que le interesa esa interacción que está sintiendo con el Estado. El mejor ejemplo que les puedo dar ahora mismo, que estamos impulsando en el gobierno ecuatoriano, es la simplificación de trámite a través del uso de fichas simplificadas. La gente sabe que su dato está en registro civil. Las personas reconocen eso y celebran que esté guardado y custodiado, porque ya no te piden una copia de CD, porque ya no te piden una copia de papeleta de votación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos acercamos a una ventanilla? No, pero tiene que ser a color. Otra vez regresa a la copiadora, gasta el dólar que no tenías porque viniste con el pasaje justo y regresa para entregar estos documentos. Como ahora la información está en línea, el funcionario público ya no puede ni debe exigir copia de cédula ni de papeleta. Entonces, ¿qué siente el ciudadano? Ah, bueno, si tienen todos mis datos, al menos denme un servicio donde no me toque pagar una copia. Y no es solo por el valor de la copia.
es por la molestia de tener que hacer estos trámites y la pérdida de tiempo por el tiempo social. Esta sensación de interacción es la que desde el Estado queremos también generar de forma positiva con el ciudadano. La misma relación que una entidad, una empresa, una organización debiera generar con su cliente. Para el Estado es más complejo. ¿Por qué? Porque los movimientos, la forma de contratación, etcétera, etcétera, requiere un sinfín de resguardos para evitar cualquier tipo de manipulación. Pero para la parte privada, estos procesos se producen de forma más orgánica y de forma más natural. Otro de los principios fundamentales es que lo que no está autorizado por la ley tiene que ser entregado por consentimiento informado. Es decir, la ley es un preautorizador de tratamiento de datos personales. Si está en la normativa, una entidad puede tratar datos personales. Ejemplo, el mismo registro civil, el registro mercantil, el registro de la propiedad. Cualquier registro público que por disposición legal tiene que incorporar datos en una gran base para poder dar servicios. En un caso, el ejercicio de un derecho fundamental a través de los servicios de cedulación, de inscripción de nacimiento, de inscripción de defunción, que es lo que da el registro civil. En el otro caso, en el del registro mercantil o en el registro de la propiedad, seguridad jurídica, publicidad registral, transferencia de dominio, derecho de propiedad. Todos estos derechos se materializan en certificaciones. Pero no solo hay estas bases de registro civil, también hay otras bases de datos. Otras bases de datos que se producen con datos personales y que las mantienen estado. Ahora mismo tengo el gusto de compartirles uno de los mayores logros de este año. Este año nosotros como Estado logramos hacer una base de datos que tenga ya una finalidad distinta, pero que vaya en servicio de la comunidad. Y es un checklist, y eso es algo que hay que profundizar después, sobre si la persona que me está requiriendo, le está requiriendo un servicio o la contratación de un paquete telefónico, CNT, Telefónica o Claro, automáticamente aparece que es beneficiario de un descuento muy considerable. ¿Por qué? Porque es beneficiario del bono. Y en esto significa que yo puedo usar incluso esta data, que es una data sensible, porque es de personas que tienen condiciones económicas deprimidas y que por lo tanto, sin embargo, pueden recibir un beneficio si es que yo puedo o si es que se hace de forma responsable la transmisión de la información. ¿Cómo? No se transfiere el nombre y apellido, simplemente se entrega a las operadoras un verificador. Y ese verificador solo salta en el sistema diciendo, esta persona que está aquí tiene un beneficio adicional, dale un descuento del 60%. ¿Para qué hizo el Estado esto? Primero, porque hay que atender a este grupo y hay que garantizar accesibilidad. Y segundo, porque es un mecanismo necesario para ayudar al Ministerio de Inclusión Económica y Social en lo que es el seguimiento de las actividades o de la utilización de estos recursos, sobre todo cuando estas personas que reciben este bono son cuidadoras o están a nombre de otros. Y entonces tienen que responder por el cuidado que están generando a otras personas, generalmente niños, niñas o personas con discapacidad. Y ese trabajo no se lo podía hacer de forma eficiente porque estas personas carecían de un medio de contacto telefónico. Esto solo es un ejemplo de cómo utilizada la tecnología se puede para el Estado contribuir con un buen servicio protegiendo a los ciudadanos. Y entonces la ley faculta a que todas las instituciones públicas podamos recabar estos datos siempre y cuando los usemos en beneficio de los propios mandantes. Por favor. Por favor. En la parte del registro mercantil y registro de la propiedad, tenemos un producto que es el de vivienda. ¿Perdón? Nosotros tenemos un producto que es de la vivienda, tenemos crédito de vivienda. Entonces, necesitamos accesar a la información en uno de los requisitos que es el registro mercantil y el registro de la propiedad.
hay manera de que nosotros, siendo el sector público, podamos tener una conexión directa a esas bases de datos para poder nosotros consultar directamente en el sistema. ¿A dónde perteneces? Del Banco de Desarrollo Rural. Ya. Entonces, trabajo en el área de procesos y obviamente queremos un poco agilitar el proceso. Y como tú dices mismo, ya no se me pide la cédula, ya no se me pide la papeleta de votación. Y yo te preguntaba esto porque si es que puede en el camino hacerse este tipo de implementaciones que sean integradas con estos organismos para nosotros tener en base a toda esta información. Así, y parte de la charla es precisamente eso. Nos hemos demorado todo este tiempo en tratar esta temática, que es un anteproyecto de ley, porque es posible hacer lo que mencionas. Es posible hacer interoperabilidad, que es este intercambio de información. El problema es que estamos a medias. Tenemos una normativa internacional que nos pone un estándar de protección de datos personales, pero la normativa ecuatoriana no existe. Y entonces el tema es la necesidad urgente que tenemos como país de implementar un anteproyecto de ley, de convertirlo ya en proyecto, de hacerlo ley para el Estado, de tal manera que podamos todos estos requerimientos que tú tienes, hacerlos de manera inmediata, hacerlos de manera organizada, de manera que puedan garantizar derechos. Ahora mismo yo te podría decir, es posible, pero en esa posibilidad nos podemos demorar tranquilamente un año solo en definir el modelo, porque nos está faltando normativa. Y les puedo seguir contando, pero me va a matar Cristian. Todas las dificultades que hemos tenido para implementar intercambio de información, tenemos una visa con México que estamos tratando de salir con ese intercambio de información. O sea, ¿qué les quiero mostrar? Que una ley de protección de datos ahora mismo es tan necesaria porque todo lo que nos rodea es un intercambio de información constante. Y sin embargo, estamos como atados de manos porque no tenemos el marco referencial que nos permite este flujo. Y nos toca estarnos inventando, nos toca estarnos adaptando, dar como demasiada vuelta al mundo para lograr el mismo efecto que debemos requerir ya, con otro condicionante. Y es que este tipo de relaciones tienen que ser unas relaciones inmediatas, porque las necesidades son de ahora, no para un año después. Es importantísimo también generar la conciencia. Yo veo ahí a un compañero mío de una operadora telefónica. ¿Cómo hay instituciones ecuatorianas que ya están recibiendo directamente una afectación del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales? ¿Cómo una normativa internacional nos está afectando directamente a empresas nacionales? Ya sea porque tienen sucursal en Europa, ya sea porque hacen actividades de tratamiento, por una serie de elementos que les obliga a elevar un estándar. Y sin embargo, ese elevar el estándar puede significar o un motivo de oportunidad y generación de riqueza, o mal visto, puede significarle una carga impositiva, una carga económica mal llevada. Entonces, es importante primero tener esta conciencia de esta normativa, tener la conciencia de que tenemos que desde ahora generarnos una cultura de protección. Parte de los mecanismos de implementación que se han hecho a nivel internacional han sido que quien más rápido implementa, quien más familiarizado con toda esta estructura está, le es mucho más fácil superar cuando una ley ya viene, cuando una normativa ya se impone. ¿Por qué? Porque su estructura misma organizacional ya le ayuda a soportar lo que una normativa te impone. Pero no solo desde esta perspectiva de soportar, sino también de aprovechar o de beneficiarse de los beneficios de estas normas que pueden ser elementos de protección. Un poco para cerrar este tema, otro de los principios fundamentales es la exactitud del dato, la calidad del dato, la pertinencia del dato, la actualidad de los datos.
la seguridad entendida como protección, no solo como seguridad externa, no solo como esto que llaman perimetral, sino la seguridad de los datos dentro mismo de esta arquitectura de datos. Tenemos también los flujos transfronterizos, uno de los temas que normalmente suelen ser motivo de largas charlas es cómo se garantizan los flujos transnacionales, porque ahora mismo tenemos dificultades en ese tema. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la banca y nos planteaban ellos las dificultades que tienen para transferir datos internacionales. Tenemos todo el régimen, obviamente la ley de protección de datos tiene una parte sancionatoria, todo el régimen sancionatorio, y además entidades de control que deben ser entidades especializadas, entidades que comprendan técnicamente que esto es un proceso de mejora constante, de ayuda, de desarrollo, antes que de solo de vigilancia o de control, sino que es de acompañamiento. Todo esto tiene como objetivo precisamente garantizar este flujo de datos personales, este flujo nacional transfronterizo, y al mismo tiempo con todos estos principios, con todos estos derechos, de tal manera que el ciudadano se vuelva un poderoso de su dato, que el ciudadano sepa que tiene derecho a acceder a él, que tiene derecho a que se lo rectifique, que tiene derecho a que se lo elimine si es que el dato, por ejemplo, es incorrecto, que tiene derecho a saber para qué está siendo usado su dato, de recibir un beneficio directo. Todo esto tiene este anteproyecto de ley. Como les comento, ya hemos tenido conversaciones con instituciones privadas, con instituciones públicas, con la sociedad civil, con la banca, con ingenieros en sistemas. Hemos tratado de recibir a todos los actores posibles que quieran participar. Si hay alguien que esté interesado en estos espacios, a las órdenes para participar en esta construcción conjunta. Pero lo más importante en este momento es prepararse. Y prepararse porque este es un cambio inminente. Es un cambio inminente no solo por una normativa nacional, que estamos seguros que va a salir, sino además porque el mundo globalizado en el que vivimos nos lo impone. Nos lo impone a rajatabla. No hay a dónde huirse de esto. Y por esto es importante este tipo de charlas donde hacemos conciencia de esta necesidad. Perdón, me demoré mucho. Gracias, Lorena. Y un aplauso para Lorena. Bueno, voy a comenzar mi parte de la presentación. Agradezco las palabras de Lorena. Quería rescatar tres cosas que ella dijo. Cuando estamos hablando de normativa, estamos hablando de principios, derechos, obligaciones, y nacen también responsabilidades de lado y lado, de las personas que reciben productos y servicios y los que ofrecemos productos y servicios. Otro tema importante que mencionó Lorena es la interoperabilidad. Ecuador hace años está haciendo grandes esfuerzos en interoperabilidad entre instituciones públicas y instituciones privadas también, ¿ya? En donde nos hemos encontrado, yo también estuve un tiempo en el sector público, nos encontrábamos con el tema de ¿cómo garantizo? Ni siquiera ya el tema de transmisión de datos, sino no transmito un dato que alguien no me pinche el dato de un ciudadano. ¿Cómo lo garantizo? ¿Cómo lo brindo ese dato? Aquí yo veo un problema tecnológico, pero la interoperabilidad, aclaro algo, la interoperabilidad no es un tema informático, hay 5 tipos de interoperabilidades. Está la interoperabilidad informática, la interoperabilidad de arquitectura, la interoperabilidad organizacional de personas y está la interoperabilidad legal. La legal es que diferentes normativas puedan unirse y articularse para compartir información. ¿Ya? Aclaro esa parte como esta interoperabilidad se asocia a informática. No, tiene 5 dimensiones, una de ellas es informática y otra creemos también es legal. Les voy a poner un caso, no es para asustarlos. Yo soy ciudadano español. Solamente por el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que no aplica porque es extranjero acá, pero que se puso en marcha en mayo de este año. Si veo que alguno de mis datos está siendo mal usado bajo mi criterio, yo puedo denunciar en Europa a la institución ecuatoriana. Y se van a iniciar los mecanismos entre países para tomar las medidas. Tomando en consideración de que durante muchos años la migración ecuatoriana llegó un 25% de la población del país hace un par de décadas atrás,
¿Ya? Recuerden, hay una anécdota que es crudamente verdad, que la segunda ciudad más poblada de Ecuador era Madrid, en España, que mucha de esa gente está volviendo con doble nacionalidad. Tenemos un problema. Porque ellos ya son ciudadanos empoderados. Y si son de segunda o tercera generación, están mucho más empoderados. Mis hijas, que ya tienen 20 y tantos años, ¿ya? Saben más de sus derechos sobre los datos de los que yo lo siento. Porque ya nacieron en esa cultura. Y son de las que te dicen a una tienda, no te quiero dar el dato. Así es. Bueno, voy a comenzar la charla con una expresión que la solté en LinkedIn hace unos días atrás a ver qué pasaba. Tuvimos un par de comentarios. ¿Qué es mejor? ¿Quejarse continuamente de cómo usan nuestros datos o aceptar que siempre estamos entregando nuestros datos libremente en redes sociales y en otros lados? ¿Qué es mejor? Porque eso lo estamos haciendo a diario, ¿eh? Nosotros vamos a hacer una institución financiera y decimos, ¿por qué me tenían tantos datos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene parientes aquí? ¿Cuántos primos? Porque ya hoy día preguntan, con esto de Big Data, hoy día me están preguntando miles de cosas que yo no sé para qué. Me basta con que a mí me sigan en Facebook y van a saber más de mí de lo que yo me imagino que yo sé. ¿Ya? Sin embargo, voy a un banco y me piden 50 cosas. Para aquí no tengo ni idea. Supongo que será para mantener a alguien con una consultoría. Me estoy echando piedras, ¿eh? Bien. ¿Cuál es la empresarial ahora? Primero, todos han escuchado una expresión muy común hoy día, transformación digital. Está de moda. ¿Ya? Hace 3 años atrás había otra palabra de moda. ¿Por qué las empresas quieren transformarse y irse a ese mundo digital? Digital, aclaro algo, no es informática. Digital es que estamos operando de una manera binaria el negocio. Estamos pensando distinto la relación con los clientes. Comúnmente se confunde transformación digital con un tema de sistemas. Sí, hay una componente. Pero, por ejemplo, en Europa, en España, los temas de transformación digital los lleva el recurso humano. Porque son temas de cultura digital. ¿Ya? No los lleva la gente de sistemas, son el apoyo. ¿Ya? ¿Por qué quieren hacer estas cosas? Primero, porque hay que diseñar y ejecutar proyectos que faciliten la transformación estratégica e innovacional. Lo que hablaba Lorena es eso. Está ocurriendo un cambio de cómo las empresas deben pensarse. Hoy en día yo me siento en mi despacho y veo mis colaboradores conectados por WhatsApp, ¿ya? Con una persona que está en la India, que se hicieron amigos por Facebook, se dieron cuenta que tenían intereses profesionales y empiezan a hacerse preguntas entre ellos para resolver problemas laborales. ¿Dónde está la privacidad del cliente de la información confidencial mía? Si él la está compartiendo con un señor en la India, que ni siquiera lo hemos visto nosotros. Pero está chateando, está whatsappeando, ¿ya? Pero eso está ocurriendo, entonces hay que pensar distinto en las relaciones. Yo me acuerdo hace muchos años atrás tenía un colega que dijo, les voy a prohibir todos los chats a la gente en el trabajo. Vino otra tendencia y le dijo, no, si la gente está en chat, se aumenta la productividad. Después vino otra vez otra moda y dijo, no, hay que desconectar porque estás violando seguridad. Y hoy día que no está de moda, conectémonos todos. Las empresas no pueden estarse adaptando a las modas tan rápido, les cuesta mucho dinero. Nosotros como consultores lo tenemos súper claro. No podemos ir con una moda a una empresa porque le va a costar dinero, tenemos que ir con lo que necesita. Y el mundo cambia muy rápido. Luego hay que gestionar la incertidumbre de personas y mercado. Porque hoy día se habla mucho de innovación, pero la innovación no es una moda, la innovación tiene más de 200 años. La innovación viene de la economía, nace en la economía, no nace en la tecnología. ¿Ya? Los primeros innovadores venían del ámbito de la economía clásica. ¿Ya? Entonces, hay que entender que ese proceso es económico. Y por último, estamos mejorando continuamente el proceso y debemos mejorar los procesos que mejoran los procesos, que es mucho más complejo, mucho más complejo. ¿De qué estamos hablando hoy día? ¿Cuáles son estas tecnologías digitales? Que ya no solamente son tecnologías, sino procesos, sistemas, proyectos, la transformación digital, los canales digitales. Hoy día están muchas empresas metiéndose en canales digitales. Pero ¿qué pasa con ciudadanos que no nos quieren dar datos? Todo lo que es inteligencia artificial y computación cognitiva, el marketing relacional y digital, el business intelligence, el tema de la nube, el cloud, blockchain, los chatbots, el internet de las cosas, todo eso hoy día nos ha golpeado. Pero ¿cuál es el sustrato común a todo eso? Datos. Datos. Si tenemos claro el manejo de los datos, todas estas tecnologías y las que vengan después, las tendremos gestionadas. Tengamos presente algo, por ejemplo, yo trabajé en inteligencia artificial hace 20 años. No ha avanzado mucho la inteligencia artificial. La matemática de la inteligencia artificial es la misma hace 20 años. Lo que avanzó fueron las máquinas que
que permiten que esos algoritmos se procesen más rápido. Pero la problemática viene hace siglos. O sea, no es tan novedoso esto de la inteligencia artificial. Tengo un colega en Chile que es de nuestra red de consultores y especialista en inteligencia artificial en Cambridge, y él dice, se está hablando tanto de inteligencia artificial que no se dan cuenta que lo que la inteligencia artificial es cambiar comportamientos, no es poner algoritmos. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa si un algoritmo decide que yo no soy sujeto de crédito? Pues seamos más realistas. En China hay algoritmos que ya están diciendo si uno es buen o mal ciudadano. No indaguemos eso. Pero ¿qué pasa si el algoritmo decide y yo no estoy de acuerdo? ¿A quién te mando? ¿Al programador? ¿Al matemático? ¿A la empresa o al Estado? ¿O estoy jodido? Interesante el debate. Interesante. Muy interesante. Y no es un tema tecnológico. Es un algoritmo que decidió. ¿Ya? Bueno, tema importante. La economía digital es la economía del siglo XXI. Ya está bastante dicho por los economistas. Y eso de que la economía digital era un tipo de economía, no, es la economía del siglo XXI. Así como la economía productiva fue del siglo XVIII, otra del XIX, otra del XX, la economía digital es del siglo XXI. La economía digital es que el dato tiene un valor. Tiene un valor. Si yo le preguntase, ¿cuánto vale? Supongamos que este es un pendrive. El pendrive con todos los datos de mis clientes. ¿Cuánto vale? Además, no solamente tengo los clientes, tengo sus comportamientos. ¿Cuántas veces me compraron? ¿Cuántas veces usaron tarjeta de crédito? Etc. ¿Cuánto vale? Muchísimo. ¿Cuánto? No lo sé, pero muchísimo. Hay empresas que ya lo valorizan. Entonces, cuando alguien dice, toma todo el pendrive y cópiamelo con los clientes, hay empresas que dicen, para. Estás pasando ahí 7 millones de dólares. En un pendrive que no vale ni $1. Eso ya es cambio de cultura. Eso es cultura digital, eso es economía digital. Y lo otro es que la protección de datos personales ya es un derecho, es uno de los derechos casi naturales del siglo XXI. Porque todos estamos compartiendo datos. Y los que viajamos, ¿ya? Y muchos de ustedes deben viajar también, estamos dejando datos en un montón de sitios. Luego, el dato se considera el petróleo de la economía digital. Pero igual que el petróleo, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, etc. ¿Y por qué se dice eso? Porque primero estamos diseñando proyectos en donde el dato es la fuente de conocimiento de los aspectos primarios de un negocio. Pero a diferencia del petróleo, yo no necesito muchos datos para tener información. Y ahí viene un tema conceptual. Mucha gente dice que para tener mucha información necesito muchos datos. Los que trabajan en el área de la matemática informacional saben que uno necesita pocos datos para tener mucha información. Y esas mismas personas dirán que no por tener muchos datos tendrán mucha información. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso yo siempre digo, cuando me toca hacerle charla a ingenieros de sistemas, la primera cosa que les digo, no llenes una base de datos, analiza muy bien qué es lo que te va a dar información, que es muy distinto a tener datos. Luego, gestionar el dato como si fuera el mismo cliente. Hoy en día tratamos los datos como si no fuera el cliente. El dato es el cliente, es el que me suministra el cliente. Y cada vez más empoderado, ¿no? Que los ciudadanos hoy día no necesitan, las personas del planeta, tener leyes para defender sus datos. Lo dicen, simplemente dicen, no quiero darte el dato si te lo doy, te lo cedo. Y por último, transformarse digitalmente es modernizar el pensamiento estratégico, ¿ya? La infraestructura, obviamente, y el enfoque de protección. Y eso es lo que estamos hablando hoy en día. Ahora, la protección de datos no es un tema nuevo. Aquí he hecho un timeline muy general, ¿ya? De cómo ha evolucionado la protección de datos. Ahora, tampoco se crean que es tan joven. Yo trabajé un tiempo atrás en gobierno abierto, ¿ya? Que hoy día está muy de moda porque Ecuador se ha unido a la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. A mí me preguntaban, oye, ¿esto del gobierno abierto es importante? Yo decía, sí, es importante, está ligado a protección de datos personales, está ligado a transparencia internacional, a muchas cosas. Pero decían, no se necesitan grandes cosas. Por ejemplo, hay un país europeo que ni siquiera gastó mucho en gobierno abierto. Es una ley que tiene, si me puedo decir, 400 años, me quedo corto. Ellos dicen que todos los datos son públicos. Cualquier ciudadano puede pedir cualquier dato que tenga el Estado. Si el Estado considera que no es público, los abogados del Estado tendrán que demostrarle al ciudadano y a sus abogados que el dato no se lo pueden entregar. ¿Saben que eso es más barato? Que todo este gobierno abierto es
mucho más barato. Primero, ¿cuántos ciudadanos le piden datos al Estado? 5, 3, 1%, o sea, muy poco. ¿Ya? El Estado no tiene ningún dato privativo, casi salvo lo de seguridad nacional. Y tercero, muy pocos ciudadanos demandan al Estado. O sea, una pequeña norma, que es una línea, y que todos los datos son públicos y el Estado tendrá que demostrar lo opuesto. Y luego se supo este caso, porque un niño en un colegio tuvo que hacer un deber de historia y le pidió datos al Estado históricos del país que solamente estaban en base de datos de ciertos ministerios. Y el Estado dijo, no, esos datos son de seguridad nacional. Y los abogados del Estado se gastaron un montón de dinero para decirle al niño, ¿cómo le va a explicar a un niño de colegio que el dato es privado? Cuando ese niño nació en una cultura donde todos los datos son públicos. ¿A qué voy con esto? Que a veces pensamos que todos estos procesos son muy costosos, cuando uno se pone un poquito a pensar las cosas, son muy fáciles de resolver. Aquí este país es uno de los más desarrollados en el planeta, ocupa los primeros rankings a nivel mundial en casi todos los indicadores y está muy tranquilo. Ahora, esto nace en los años 80, el Consejo Europeo después aprueba un convenio de protección de datos personales para el tratamiento informatizado, España lo ratifica en el año 85 recién, aquí muchos, ojo, no todos van al mismo ritmo. Y hay todavía paraísos digitales. Los paraísos digitales son países o zonas donde no hay ley. Así como existen los paraísos fiscales, existen los paraísos digitales. ¿Ya? O sea, todo esto ya está bastante evolucionado. En los años 90, la Unión Europea y el Consejo Europeo, mediante una directiva, genera toda una norma de protección de datos de personas físicas respecto al tratamiento de datos y la libre circulación de datos. O sea, fíjense que ya en los años 90, con el tema de la Unión Europea, había que ver cómo circulan los datos entre países. ¿Ya? Porque el dato es un activo nacional también, según algunas teorías. ¿Ya? No puede salir. ¿Ya? Luego, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, varios países han ido cogiendo las normas de la OCDE, como Israel, Japón, Canadá, Chile, México. No menciono España porque ya va en el grupo europeo. ¿Ya? Y el año 2016 la Comunidad Europea da una norma de decisión de ejecución mediante la cual, porque ojo, las normas son distintas, las normas europeas son distintas a las norteamericanas, que son los grandes referentes, ¿ya? Son los grandes referentes. Se hace una decisión de ejecución de un escudo de privacidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿ya? Ustedes saben que hay conflictos a veces en los datos que se manejan entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y en 2018 la Unión Europea se pone en marcha el Reglamento General de Protección de Datos, que ya tiene un impacto global porque es extraterritorial, ¿ya? No quiere decir que todos los países se acogen, sino que como el dato ya es mío, donde hay un ciudadano europeo yo tengo mis datos. Por lo tanto, donde yo esté puedo hacer algo. Ya me puedo amparar por ese reglamento. Bien, ¿cuáles son a grandes rasgos los términos que empiezan a aparecer? ¿Ya? Muchos de ustedes deben sonar, se están hablando mucho hoy en día, pero ojo, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, que estos términos se están usando. Lo que pasa es que de la noche a la mañana, con lo que pasó en mayo en Europa, nos ha caído todo. Nos ha caído todo y tenemos que empezar a manejar. Tenemos que hay información pública y personal, hay datos personales que tienen que ver con salud, identidad, vida sexual, creencias religiosas, hábitos, manejo económico, etc. Hay datos sensibles, datos excepcionales, hay temas de tratamiento y transferencia de datos. ¿Ya? El dato no solamente está salvaguardado en una base de datos, sino cuando se transmite tanto digitalmente como manualmente. Cuando hablamos de transferencia de datos no me refiero solamente a que vaya en un pendrive. Una fotocopia cae en la misma categoría, o una conversación. ¿Ya? Las personas interesadas, las personas responsables y lo que son todo el manejo de fugas o pérdida de datos personales, accesos no autorizados, ciberataques, aveas data, etc. Ustedes saben, por ejemplo, que Rusia, por ejemplo, tiene un gran equipo de personas dedicadas a investigar, por no decir espiar, los países. ¿Ya? Y lo están haciendo tranquilamente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, antes de que esto existiera, que lo que les voy a contar, si hay alguien de universidades, espero que no le haya pasado. Compramos típico online un artículo de una revista norteamericana que decía que el único que la puede usar este artículo es el que la compró. Y abajo había una notita en el PDF, estoy hablando hace como 15 o 20 años atrás. ¿Ya? Esto lo compró un colega y el colega lo subió al campus virtual de su curso, o sea, ni siquiera a la universidad, de un curso dentro de una universidad. Una cosa que nadie toca. La subió, ya está, y ahí la dejó. Cuando el curso se activó, él hace la prueba del software
para ver si el campus virtual funcionaba, estaban los deberes, se veía descargar todo, y cuando hace clic en el artículo, le sale un mensaje de Estados Unidos. Usted está usando una revista que no la puede usar en ninguna otra cosa que como campus virtual sin la autorización de la revista. ¿Cómo lo pillaron? Él es profesor de informática. Hasta el día de hoy, que ya se jubiló, todavía no sabe cómo lo pillaron. ¿Ya? Hoy día se llaman arañas esas cosas, que están investigando por ahí. ¿Ya? Pero, ¿qué quiero decir? Que hace muchos años atrás estas cosas. También aparecen una serie de otros conceptos, que me puedo quedar corto, lo que son los principios que tienen que ver con datos personales, como es la legitimación, lealtad y legalidad, finalidad, proporcionalidad, calidad, transparencia, responsabilidad, seguridad, y los derechos de acceso, rectificación y cancelación y opción, que Lorena les ha mencionado, ¿ya? Que tienen que ver con protección de datos personales. ¿Qué está pasando hoy en día? Que la normativa europea es la más estricta en este minuto, tal es así que algunos países y algunas empresas, como estas empresas transnacionales que se van adaptando a la normativa de cada país, y este es un hecho concreto, han decidido que a nivel mundial van a aplicar la norma más estricta, que es la europea. Y por ejemplo, todas sus páginas web van a tener todas las exigencias que pide la Unión Europea. Les sale más barato que tener muchas páginas web. ¿Ya? Hay empresas que han tenido que borrar el formulario de solicitud de datos porque incumplen la normativa europea y porque existe el riesgo de que entre sus clientes haya un ciudadano europeo. Entonces eliminaron el famoso formulario de contacto. ¿Ya? Simplemente te pongo mi correo, o sea, la empresa pone su correo y su teléfono y dice, llámame si te interesa. Mientras veo cómo arreglo esto, porque no es cambiar el formulario, es cambiar todos los algoritmos y todos los almacenamientos con los criterios de seguridad que se están requiriendo. No es cambiar una página web, no es cambiar un código de una pantalla, es cambiar más cosas. Lo otro es que con la normativa, perdón, Ecuador se está abriendo a mercados internacionales y la norma de este estilo lo que da es tranquilidad. La tranquilidad para hacer negocios. Porque si un país quiere hacer negocios con nosotros con otro, lo primero que buscamos es una tranquilidad jurídica. Y si hoy día el dato es el petróleo de muchas cosas, tengo que tener esa tranquilidad. Y lo otro es que el proyecto de Ecuador es un habilitador de oportunidades. Todos me dan sí, pero es que impone cosas. La gente de innovación, la gente de sistemas, la gente de procesos va a decir, uy, tengo que hacer más cosas. Sí, pero si no sale esta ley, saldrá otra. Y hay que adaptarse. Lo que hay que hacer es que hay que ser muy ejecutivo, muy ágil en saber ponerla en marcha. Y esto, les digo, muchas veces no pasa por grandes inversiones, sino por trabajar en forma muy interdisciplinaria, trabajando con muchas personas que pueden aportar ideas a solucionar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los sectores con más impacto? Bueno, todo lo que manejen información, todos. Ya puse algunos por ahí. ¿Ya? Cuando preparaba esta presentación yo pensaba, es innecesario hoy en día poner una presentación, esta diapositiva. Toda esa información hoy en día. Todo. Tengo ahí todos los que se dedican a temas de plataformas. Muchas empresas, no, tengo una plataforma para esto, tengo una plataforma para esto otro. Sí, pero tu plataforma es internacional, ¿en cuántos países está? ¿Qué normas cumple? ¿Qué incumple? ¿Qué vas a hacer con mis datos? Por ejemplo, yo tengo una frase muy buena que se la digo a algunos de nuestros clientes y digo, bueno, si vas a usar tus datos, si vas a obtener beneficios adicionales con mis datos, yo debería ganar comisión por eso. ¿Ya saben por qué? Porque están usando mis recursos. Entonces, tengo un fee, tengo un royalty natural. Obviamente me miran espantados y me dicen, Cristian, no vayas diciendo eso mucho por ahí. Luego tenemos banca, finanzas y seguros, intensísimos en información. Los despachos jurídicos tienen información súper sensible. Agencias de viajes, aerolíneas, etc. El sector de la salud, de la educación, el Estado. ¿Ya? Los retail, los supermercados, los restaurantes, todos los sitios de venta al detalle al menor, etc. ¿Ya? Que son sitios además que durante décadas nos han estado capturando información y la han estado usando. Yo siempre digo, cada vez que paso por un supermercado, le dedico parte de mi alma al supermercado. Me paso la tarjeta. Y ahí están sacando estadísticas. Bien, dentro de todas las organizaciones, una de las cosas que más se olvida en la transformación digital es el tema de la protección de datos. Es una conclusión importante. ¿Ya? Nos ponemos a digitalizar, nos ponemos a automatizar, nos ponemos a hacer una serie de cosas y salen preguntas, tomo la palabra de Lorena, ¿y los datos son buenos? ¿Son de calidad? No lo sabemos. ¿Ya? Primero, nunca damos las personas nunca ponemos los datos reales y los ponemos incompletos. Segundo,
no podemos tener todos los clientes. No podemos tenerlo todo. Es imposible. ¿Ya? Y lo otro es que los datos son del cliente, no son míos. Yo no puedo andarlos circulando por ahí, sacando fotocopias, pasando pendrives. Incluso, aunque suene un poco extraño, hay empresas que se intercambian bases de datos de clientes. Lo cual, visto de diferentes ópticas, es beneficioso y complicado. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos nosotros? Nosotros vemos tres oportunidades. Algo que dé valor añadido, porque una norma, siempre todos dicen, qué complicado. ¿Ya? Qué complicado. Pero una norma genera oportunidades de negocio. Ya les dije, y es la primera que va a salir. Confianza. Confianza. Así como cuando ustedes quieren hacer negocio en otros países, lo primero que se mira es el marco regulatorio del otro país. ¿Qué pasa si ahora lo llevo ciudadano? Yo busco que estar tranquilo. Todos tenemos ciertas tranquilidades naturales. Yo le dejo información al banco y me quedo tranquilo. Le paso información al registro civil y me quedo tranquilo. Pero si me llego a enterar de que se está mal usando, o como nos pasó en un banco aquí en Ecuador hace una década atrás, que me dijeron casi literalmente, no recuerdo la frase, en el proceso de backup, del respaldo semanal del banco, se perdió tu información. Yo me espanté. Eso pasó aquí hace fue por el 2004 más o menos, en Guayaquil. Me dijo eso. Como yo sabía del sistema, insistí en la oficina, me hacen hablar con el jefe de la oficina, el tipo hace muchas llamadas y me dice eso. En el backup se te perdieron los datos. ¿Eso sería posible? No. ¿Cómo lo recuperaron? Me llamaron para preguntarme cosas. Y luego ellos buscaron en papeles, que por suerte en aquella época se usaban más los papeles, y encontraron mi información y me volvieron a andar. Y le echaron la culpa del sistema. El sistema no tiene ni culpa, es un backup. Nadie le dijo que cuando hacía el backup tenía que sacar como 7 copias de respaldo para que el backup, en caso que falle, tenga copias. Nadie le dijo eso. Pero no era culpa del sistema. Para nada. Tenía una culpa obviamente técnica, pero no una culpa organizacional. Por eso cuando hablamos que la transformación digital tiene una transformación estratégica, estamos hablando de ese tipo de cosas. Pero son cosas que están ocurriendo, El otro tema es la innovación. Todos dicen que las normas frenan la innovación. Pero yo les digo una cosa rara. Pues lo primero que yo voy a trabajar cuando voy con cualquier cliente es tener un abogado al lado. ¿Por qué? Porque es el primero que me da toda la tranquilidad del mundo. A que le voy a poder decir, mira, cuéntame todo para poder hacerte una excelente consultoría, vamos a poner todas las reglas del juego para que haya el máximo marco de confidencialidad. Y si voy a hacer que tu equipo sea innovador, tenemos que hacer cosas para que tú salvaguardes lo que surja de esas personas. Pues es activo, son datos, es información. Y el otro tema es el impacto que tiene. Repasemos cada uno. Confianza. Lo que se gana es fortalecer la relación de confianza con los clientes. Y eso es dinero. Eso es dinero. Hoy día ya se ha demostrado que no por tener más clientes eres más rentables. Depende mucho de tu modelo de negocio. Hay empresas que tienen muy pocos clientes y son tremendamente rentables. Y con unos márgenes de utilidad impresionantes. ¿Ya? ¿Qué se produce? La priorización de datos permite crear compromiso y lealtad con clientes. La gente valoriza eso. Así como la gente valoriza que una empresa, que si yo tenga responsabilidad social o tenga prácticas de protección ambiental, la gente también está valorizando mucho que los datos estén protegidos. Y no solamente los de uno, sino los de otros. ¿Ya? Igual que el medio ambiente. Esta empresa cuida el medio ambiente, que si no usa plástico, recicla papel, etc. Y los datos caen en esa categoría, de las emociones. ¿Ya? De las emociones y la empatía que uno tiene con una empresa. Luego se aplica el principio de privacidad por defecto y privacidad en el diseño. No es como hace unos años atrás, que la privacidad era una cosa, la seguridad informática, por llamarlo así, y la seguridad informacional, que es la otra seguridad, la seguridad organizacional, era como que venía al final o era accesorio. Ahora no, desde el primer día partimos con esos temas. ¿Ya? O sea, si voy a manejar estos datos, cuidado, de quién son, para dónde van, etc. Yo recuerdo hace años atrás, en un trabajo que hicimos para el municipio de Barcelona, imagínense, nada que ver con tecnología. Teníamos que hacer la planificación de la limpieza de la ciudad. Limpiar una ciudad es bastante complejo, bastante complejo. Y por ejemplo, manejábamos información sensible en un proyecto que se va a hacer la limpieza de la ciudad. ¿Qué información sensible voy a tener?
Resulta que los señores que barren pasan por calles que son importantes. Aquí hay un ministerio, aquí vive un ministro, aquí hay un cuartel de policía, etc. Resulta que los barrenderos eran capturadores de información. Y había que tener contratos que los que le tocaban ciertas zonas tenían que un señor que barre, que tiene un salario, bueno, en España no es sueldo mínimo, es un poco más, ¿ya? Pero es un señor que tiene un salario muy bajo y había que preocuparse hasta de ese detalle. Porque ellos están mirando la ciudad, y en ese tiempo no había ni Facebook ni estas cosas, estoy hablando hace 8 años. Luego lo que se gana es que el cliente ve que hay servicio, producto respetuoso y confiable hacia uno. Se me respeta. La gente ha entendido que mis datos son de respeto. Y luego hay mayor retorno, mayor consumo y mejor imagen. Luego la innovación. Aquí hay una palabra que puede sonar un poco extraña. Innovación más profesional. Cuando nosotros nos preguntan, oye, ¿ustedes cómo se distinguen de otra gente que está haciendo innovación? Yo siempre digo una respuesta pesada, pero que los que nos movemos en eso, y nos hemos doctorado en innovación, decimos que nosotros lo hacemos profesional. O sea, nos preocupamos de todos los detalles de las personas. Nos preocupamos de los que van a innovar y de los que no van a innovar. Y eso también son importantes. Porque los que no innovan son los que hacen que las innovaciones funcionen. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana con la norma de protección de datos? Nuevas formas de mejorar la calidad del servicio y la atención al cliente. Ya les di un dato. Cuando uno se empieza a meter en protección de datos personales, uno empieza a pensar mejor qué datos le voy a pedir al cliente. Y yo no le pido tantas cosas, le pido menos. ¿Qué pasa si ustedes, de la noche a la mañana, un banco, por decirlo así, lo mencioné hace un poco atrás, pero no es el mejor caso, si antes les pedía 20 datos, o como dijo Lorena, que antes para cada trámite había que sacar fotocopia, pero de la noche a la mañana te piden 5 datos o ya no te piden más papel. ¿Cuál es su sensación de clientes? Sospecha. Algo raro pasa. Estoy acostumbrado a que me pidan muchas cosas. El Estado ya no me pide fotocopias. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Ya? Algo raro pasa, ¿cierto? Pero, ¿cuánto tiempo gasta una persona en hacer una fila? En hacer el trámite, aunque sea digitalmente. Porque una página web tonta te hace perder tanto tiempo como una fila. Y además te deja con incertidumbre. ¿Se habrá cerrado bien la transacción? Y mejor voy a la ventanilla. ¿Ya? Pero lo que se gana es esto. Estoy mejorando la atención al cliente. Hay una sospecha, sí, pero estoy tardando menos. Ya lo averiguaré. ¿Ya? Además, los tiempos administrativos se reducen. El margen de utilidad crece. ¿Ya? Porque aquí los ahorros no son solamente en traer más clientes, sino que producto ahorros internos. ¿Ya? Que es la innovación administrativa. El valor comienza desde el acceso al dato. O sea, para mí el dato no es cuando lo proceso al final, sino al momento que lo capturo. Ya no pido tantos datos, pero pido datos de mucha calidad. Luego, se trata de innovar más profesionalmente, es decir, voy a empezar a trabajar con todos los actores que deben estar acá. El abogado, el financiero, el de marketing, que está con todos sus problemas, sus canales, ¿ya? Llamaré al de procesos, de planificación, etc., al de sistemas. Entre medio aparece un actor tremendamente importante, el de inteligencia y negocio, ¿ya? Que muchas veces ni se menciona, ¿ya? Pero ahí está ese grupo humano que está tomando decisiones sobre la información y los datos, ¿ya? Y que es tremendamente valioso. Son fuentes de innovación por sí solos, ¿ya? Y no necesitan tecnología, porque son personas pensando, resolviendo problemas matemáticos. Sí, desde el inicio nos preocupamos que se cumpla la regulación. Muchos proyectos tecnológicos de transformación digital fracasan porque cuando se ponen en marcha, alguien dice, estamos cumpliendo una norma constitucional. Ecuador tiene ya aspectos de protección de datos en su constitución. Y con esto de la transformación digital y que todo es chévere, bonito, y vamos a la innovación, tiramos para adelante, le ponemos dinero hasta que de repente aparece alguien y dice, resulta que el artículo tanto dice que esto hay que tener cuidado. Ya habíamos invertido en los consultores de no sé dónde, ¿ya? Que obviamente traían normas de otros países, ya resueltas, y se encontraban con que había un choque normativo. ¿Ya? Y luego, y que aporten real valor y menos riesgo al negocio. Diría, por ejemplo, todos los desarrollos informáticos, o mejor dicho, todos los desarrollos de transformación organizacional, lo primero que se analiza es disminuir el riesgo de la empresa, no es poner. Hoy día, por ejemplo, no recuerdo bien el caso, que yo tengo cuentas de banco aquí en 2 bancos, no voy a decir cuáles. Yo ya tengo expuestos a sus bancos a que les suba su índice de riesgo un punto más, solo por ser ciudadano europeo. Solo por ser eso. No voy a decir qué banco, porque se van a espantar. ¿Ya? Pero claro, si pensamos que muchos ciudadanos ecuatorianos han vuelto con pasaportes norteamericanos y europeos,
tenemos la mesa servida, como se dice. ¿Ya? Y luego hay una menor invasión a los clientes. Lo decía Lorena, ¿cuántas veces te llaman de un call center para ofrecerte una cosa que uno ni sabe qué es? ¿O por qué me llaman? Yo recuerdo mucho en España, hace muchos años atrás, nos llamaban de call center de la Telefónica y era un marroquí que muchas veces no hablaba muy bien el castellano y te ofrecía un producto, un paquete. Y hoy día se ha puesto más intenso. Hola, buenas tardes, soy Juan no sé cuánto, te quiero recibir, y uno no entiende nada, pues son segundos de esto. Eso es invadir el espacio del cliente. Y eso hoy día uno lo cuida mucho. Por último, el impacto. Obtener el máximo provecho de la información. Aquí es algo que dije hace un rato atrás. No es lo mismo datos que información. Nosotros hemos tenido clientes que tienen unas bases de datos riquísimas, de años, pero todavía no saben cómo sacar información, cómo hacer una minería de datos inteligente. ¿Ya? Yo les voy a poner ahí un ejemplo para que se entienda la diferencia entre datos e información. Primero, ¿cuál es el impacto positivo? Las empresas deben tener una visión 360 a sus clientes y no solamente end-to-end, son términos mucho del marketing. End-to-end es que conozco al cliente desde que entra conmigo hasta que sale. Visión 360 es que lo conozco en todos sus hábitos, en todo su comportamiento. ¿Ya? Mucho más interesante. La protección de datos no es un objetivo, es un criterio de diseño. O sea, ya no es tengo que cumplir esto, sino va incorporado en el diseño. O sea, si vas a hacer una plataforma tipo Airbnb, estas que se arriendan departamentos y alojamientos, construyela desde el inicio con el departamento jurídico, para que te dé algunas pistas y te haga poner desde el inicio la salvaguarda, porque imponer seguridad en una plataforma posteriormente, los que tengan empresas o vengan de empresas grandes saben que eso cuesta mucho dinero. ¿Ya? Cuesta mucho dinero. Luego, ¿qué se ha impactado? Las plataformas, los dominios, los links, los correos, los contratos, la gestión de personas, la gestión de singularidades. Ya más adelante les voy a comentar lo que son los smart data y los small data, que es la gestión de los detalles, que ya no necesito mucha información. Luego, ¿qué permite esto? Un mayor involucramiento de los clientes en la co-creación de productos y servicios, porque se ofrece una relación duradera, la gente lo valoriza. En Europa, por ejemplo, nosotros estamos asesorando ahora a empresas de alimentos que se van a internacionalizar hacia la Unión Europea, y el primer ejercicio que hicimos con ellos no era averiguar qué producto quiere poner en la Unión Europea. La Unión Europea tiene miles de productos, ¿ya? Sabemos que Ecuador tiene productos andinos que no están allá, pero ya hay otros países que están importando. Y normativa hace muchos años, ¿ya? Sino que fue, ¿qué es lo que le hicimos decir? ¿Qué está buscando el cliente europeo? Está buscando de tranquilidad, saber de dónde viene el alimento o el producto, saber su trazabilidad sociocultural antropológica, más que su trazabilidad química, ¿ya? Obviamente que sea natural, porque eso es lo que se está valorizando y está dispuesto a pagar €1 más por ese producto. Y con los datos pasa lo mismo. ¿Cuáles son los retos? Aquí hay varias cosas. Primero, tenemos ciudadanos o personas, ¿ya? Personas del mundo, ya no personas de un país, que tienen más derecho, pero aún, por suerte, por lo menos en el contexto local, están desinformados, están desinteresados y son inconscientes. Aún, cuando ya todos sean muy informados, hay que prepararse. Lo otro, consideramos los datos aislados de una persona. O sea, nos vemos que un registro de base de datos, que puede ser una fotocopia o un registro digital, no es un papel de una persona, es un dato. Eso implica cambios en la cultura, lo que se llama la cultura de protección de datos de una empresa. Todos los empleados de una empresa deben saber eso, que todo papel con el dato de una persona es valioso, porque esa es la persona, el cliente. ¿Qué otro error o riesgo hay en esto? Hay un coste de proteger, hay un dato no contrastado, que cuesta contrastar datos, que si te gastas $1 en almacenar un dato, te gastas $4 o $7 en proteger. Los voy a asustar. Big Data. Dice, no, llenemos de petabytes. Petabytes son muchos millones de datos. A $1 por almacenarlo, ya saben lo que me cuesta. Pero si además tengo que protegerlo, y ese es un dato que viene hace muchos años, se me cuadruplica, por lo menos. Los que trabajen en estos temas, no me refiero a nivel informático necesariamente, los que trabajen, incluso los abogados ligados a temas informáticos, saben que esto es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. ¿Ya?
Entonces, pues hay que operar distinto. Luego, transformar sin proteger, lo que les mencionaba recién. Nos ponemos a hacer transformaciones digitales que se llaman hoy en día y no salvaguardo nada. ¿Ya? Tenemos un cliente nosotros que es una cámara. Lo primero que hicimos, porque ya empezaron a digitalizarse, fue reforzar su cargo. Porque le dijimos, cualquier demanda que te llegue, independiente de todos los que trabajen contigo, ¿a quién le va a llegar la demanda? Al representante legal. ¿Y quién es? Tú. Lo primero que hicimos en un proceso de innovación asociativa fue proteger a la máxima autoridad. Por cualquier cosa que pasase rara, le iba a caer ahí. Y está muy tranquilo. Está tranquilísimo. ¿Ya? Pero eso significa ir pensando en estas cosas. Vacíos legales. En Europa el 70%, según un artículo que vimos reciente, el 70% de las empresas están incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Hay muchos países que no tienen un orden de protección de datos. ¿Ya? Porque una cosa es tener la norma, y la otra es que vela por el cumplimiento de la norma y que se apliquen todas las medidas. Y el otro es que existen paraísos digitales o refugios digitales. Por ejemplo, hace poco, creo, no sé, Google, Facebook, movió todos sus datos a Irlanda, porque todavía es un paraíso digital, por el tema de los impuestos. ¿Ya? Uno ve que de repente sus datos están en un país y de repente toda la información mía está en otro país. O incluso aparecen por ahí, y esto no es broma, es anecdótico, hay gente que ha comprado antiguas plataformas petroleras en los océanos, que no son países, y ahí ponen servidores. Y eso está en el limbo legal, mundial. Y ahí están procesando cosas. ¿Ya? Luego la globalización del derecho. ¿Ya? O sea, el derecho ya la gente entiende que está en muchos sitios, muchos países tienen leyes muy parecidas o normas muy parecidas. ¿Ya? Y aparece el concepto de extraterritorialidad, multinacionalidad y el tema de la migración. Que ya la migración es tan antigua como la historia de la humanidad, pero hoy día con el derecho ya tiene otras figuras. Por último, errores que tenemos en la era digital es que el marketing debe pensarse también desde el inicio, pensando en los riesgos. La inteligencia de negocios ya hoy día no se piensa como un tema tecnológico, se piensa como un tema estratégico de alto nivel empresarial. ¿Ya? Lo que pasa es que nadie lo pone así. ¿Ya? Y lo otro es que muchas cosas que estamos haciendo son soluciones para millennials. ¿Ya? Pero los millennials es una generación que ¿en cuántos años va a desaparecer? ¿Cuánto le dan? Ya murió, llegaron los centenios, y que vienen con mayor poder adquisitivo. Imagínate, se han gastado las empresas un montón de dinero en millennials, que tienen los salarios más bajos en la historia de la humanidad, versus capacidad productiva, ¿ya? Cuando vienen los centenios con mayor capacidad productiva y mucha más racionalidad que se lleva. ¿Ya? Entonces tenemos que, aquí voy con esto, que estos son productos de alta inversión y de largo plazo, y hay que invertir en ese sentido. Bueno, dos historias recientes. ¿Necesitamos realmente tantos datos? Miren, con 300 o más likes, no recuerdo el número exacto, nos llega a 400 likes en Facebook. Facebook me conoce mejor que mi pareja. ¿Necesité un formulario para decir cómo me comporto? No, a puro like. ¿Cuántos likes? Los que tengamos Facebook y seamos un poquito activos. En un año, ¿cuántos likes damos? O en 2 años. Miles de likes. ¿Cuántos datos necesito para tener un like? Un clic. Luego ya el comportamiento de ir a cosas. Ahí están los ingenieros matemáticos, los ingenieros estadísticos, jugando con los números, los científicos de datos que también le llaman, los mineros de datos, los mineros de conocimiento. Luego, este dato es de hace 2 días atrás. La Policía Española desarrolló un software de inteligencia artificial que permite, voy a tener un problema, la denuncia en el cuartel de policía, en este caso sería en la UPC, por ejemplo. Llega mucha gente a denunciar cosas, pero claro, como buen policía tengo que investigarlos todos. Pero cualquier buen policía sabe que muchas cosas son mentiras, pero el policía no puede discriminar. Tiene que atender todos los casos, porque es un derecho. El policía debe atender cualquier queja que le llegue. Y es un derecho ciudadano y una responsabilidad del cuerpo policial. El algoritmo permite, con una certeza del 95%, saber si lo que me está diciendo la persona es mentira o no. ¿Cuánto le ha costado este software de inteligencia artificial? Costó mucho dinero y muchos años de investigación. ¿Cuánto se está ahorrando el Estado? Mucho más. Así tienen que pensar las empresas. Así tienen que pensar. La diferencia es que las empresas no necesitan invertir. Claro, aquí son varios millones, porque estamos hablando de muchos ciudadanos y hay que hacer muchas pruebas. Pero las empresas son más pequeñas.
Entonces hay que pensar de esa manera. Y lo que hace la norma es esto. No necesito preguntarle mucho a un ciudadano que se viene a quejar cuándo se quejó, dónde se quejó, con quién iba caminando cuando se quejó, estaba iluminada la calle cuando se quejó, etc. Que es el típico pensamiento Big Data, llenarse de información. Oye, lo miro, lo escucho, el algoritmo es muy sencillo, es análisis semántico, o sea, palabras. Frecuencia de palabras, cuánto dura decir cada palabra, cuánto se tarda en decir cada palabra, y cómo hilvano las palabras. Entonces, tan simple como eso. Digo simple, es complejo, pero ya llevamos más de 70 años pensando en estas cosas, ¿ya? Lo que permite la inteligencia artificial es esto. Imagínense la tecnología puesta en un chatbot. Chatbots son esos maquinitas que están en las máquinas que permiten conversar con uno, ¿ya? O sea, el ahorro que se produce es gigante, es gigante. Si esto lo ponemos como rentabilidad empresarial, este es tremendo negocio de la policía. Tremendo negocio. ¿Ya? Bien, hablemos un poco de si realmente necesitamos tantos datos. No quiero decir que no se necesita Big Data. Big Data se necesita para determinado tipo de situación. Pero hay otros términos que sí es importante tener presente. ¿Y por qué lo presento en una charla de este estilo? Porque la protección de datos personales, como da la impresión de que me tengo que inhibir en pedir información y datos, es como chuta, la norma es complicadísima, no puedo hacer nada. Pero no es así. No es así. Ya hay gente trabajando en estas cosas. No pidan muchos datos. Facebook ya lo demostró, con 300 likes, se lo arma. Los supermercados que trabajan de esta manera ya ni siquiera te piden muchas cosas. Compre y ya está, ¿verdad? Ya sé tu comportamiento y sé cuándo vas a cambiar tu comportamiento. El Big Data es para procesar grandes volúmenes de información, se da para situaciones muy específicas, por ejemplo, procesar grandes patrones de comportamiento urbano, ¿ya? Cosas de esa naturaleza, que puede ser de cliente o ciudadano, da igual, ¿ya? Pero tiene algunas complicaciones. Ni tenemos todos los datos, ni con la calidad suficiente. Ese es como el sueño del Big Data, pero uno nunca lo va a tener. Yo he conversado con muchos, directivos y personas que están en línea de atención al cliente y te dicen a veces, y se repite en la empresa, ¿por qué no me pediste todos los datos y el formulario que te mandó proceso debe llenarse para tener la información del dato? Porque el cliente tiene poco tiempo y puede pedir los justitos necesarios. Entonces ya en la entrada el dato viene incompleto. Eso es ¿no? El Small Data analiza pocos datos y detecta las pequeñas pistas que revelan ciertos comportamientos. Por ejemplo, esta persona cambió el número de patente, porque me estoy inventando una cosa así bien extraña. Algo pasa, lo contrasto con datos de otras personas, no de sí mismo, y saco un comportamiento. Puedo decir qué está pasando, porque ya esa persona no sé mucho. Todo el seguimiento de tráfico, por ejemplo, que hay en muchas ciudades avanzadas, de ver el número de patente, el número de cédula, ¿ya? Y con eso ya te van monitoreando completamente dónde vas y qué estás haciendo. Y te sacan tendencias, pero no le pido más información a la gente. Y Smart Data ya es básicamente asumir que tengo pocos datos, no tengo la cantidad de los datos, pero voy a aplicar algoritmos de depuración, ¿ya? Que son muy antiguos, algoritmos que trabajan con lo que se llaman datos sucios, los que vengan de estadística, econometría, hagan inferencias. Esas personas lo manejan muy bien, manejan muy pocos datos, se sabe que vienen sucios o espurios, ¿ya? Lo meten en un algoritmo y se tiene una respuesta. ¿Por qué es importante esto? Insisto, con protección de datos personales, porque la norma puede dar la primera impresión de que, uy, ya no puedo hacer mucho. Tengo problemas, ¿ya? Tengo problemas. Las normas siempre nos van a decir que puedes hacer y que no. Pero resulta que con esto se está demostrando que ya hoy en día muchas empresas saben esto y están haciendo otras cosas. ¿Ustedes creen que, ¿cómo se llama la empresa? La analítica esta, Cambridge Analytica, manejaba tantos datos? No los tenía todos. Tenía muchos, o sea, muchas cosas guardadas. Es como tener una bodega llena de papeles. Que todo eso sirva o no, es distinto. ¿Ya? Bien, un poco ya para ir cerrando. ¿Qué impacto ha tenido entre las tecnologías digitales? A nivel de transformación digital, bueno, se está buscando tener más datos smart, ¿ya? Porque aparte de eso, Big Data es mucho más caro que los otros dos. ¿Ya? Un manejo de base de datos más optimizado, hay un control de información crítica, los usuarios están más involucrados en la ciberseguridad, la gente está sabiendo cosas, la gente sabe más, ¿ya? Y hay más calidad de datos. A nivel de inteligencia artificial y computación cognitiva, que se usa mucho en temas de innovación, se reportan algunos estudios que el 60% de las personas que hacen innovaciones reportan ventajas competitivas, por ejemplo, el caso de la policía. Ese algoritmo para detectar quién miente en una denuncia es una ventaja
competitiva. Si fuera una empresa privada, tienen el mercado ganado, están en un océano azul, como se dice en innovación, un mercado donde nadie compite. Porque son datos de mayor calidad y son empleados más inteligentemente. En cuanto a marketing relacional y digital, se enfrenta al cambio con movimientos rápidos, decisivos y efectivos para anticipar, iniciar y tomar ventajas de forma robusta y enfrentar cualquier contratiempo. O sea, el concepto de marketing ha evolucionado un poco. No les voy a vender, sino voy a prevenir también. Porque cuando uno previene en todos los segmentos, en todas las partes de una organización, las organizaciones son más rentables. En cuanto a Business Intelligence, ¿cierto? Se deconstruye completamente hoy en día, centrándose en lo esencial que aporta valor en medio plazo, los quick wins. Se proveen mecanismos seguros de manejo de información y hay una alta responsabilidad del dato. Hoy día las unidades de inteligencia de negocios son cada vez más pequeñas. Me refiero a pequeñas no en personas. Por ejemplo, Nueva York, que partió con este tema hace muchos años atrás, tiene un departamento fuerte en informática, pero tiene un batallón de analistas de datos muy, muy grande, que son los que están pensando cómo procesar los datos, porque las máquinas, ¿cierto? No saben cómo analizar los datos, tiene que ser una persona, ¿ya? Luego tenemos la nube es una de las grandes ganadoras, porque quien ofrece un servicio de nube altamente confiable y que responda a los estándares y las normas, primero, de los sistemas de nube y además normas de protección de datos, tiene esto ganado. ¿Ya? Además, si dice yo cumplo la norma en 7 países, dice que esto ya viene de la Unión Europea. Un servicio de nube se tiene que ofrecer en varios países. Entonces, quien cumpla, tiene el mercado ganado. Yo recuerdo mucho una empresa que la visité hace muchos años atrás, cuando estaba en el gobierno, y cuando me explican todo lo que tenían, era como estar en la NASA. Tenían primero su data center, ¿ya? El data center de la nube, porque la nube no es mágica, es una máquina, en un aeropuerto. Yo digo, ¿qué tiene el aeropuerto? Pues hay que moverla. Criterio de seguridad. Y luego cuando les pregunté, bueno, y si se cae, que se bombardean el aeropuerto, cualquier cosa que pueda pasar en Europa y que pasa. Teníamos conexión satelital y está la nube en un satélite y despachamos a otro país que no te podemos decir. Eso me dio mucha tranquilidad. Nunca perdí el dato. Lo único que me dicen, mira, puede ser, y ahí fueron, bueno, de transparencia obviamente, puede ser que en determinada situación pase esto y perdamos el último minuto de transacciones. Un minuto, un minuto es mucho, según el negocio. Y dije, bueno, pero pueden hacer, porque en realidad el resto ya lo tengo respaldado. Entonces, por eso los que ofrecen servicios de nube son los que están con bastante oportunidad de nuevos negocios. ¿Ya? En cuanto a Internet de las Cosas, los que trabajan en temas de innovación, haciendo Internet de las Cosas, para situarnos un poco, si tienes conocimiento, es la capacidad que tienen muchos dispositivos que están por muchos sitios de dar información. ¿Ya? Por ejemplo, voy a inventar uno que lo intentamos hace poco, poner un chip en los vasos para medir la frecuencia con que se toma agua en un evento. Ese dato es útil, ¿no? Tremendamente útil. Genera economía de escala. Pero eso es un Internet de las Cosas. Te está monitoreando sin que tú lo sepas. Esto ya existe desde que existen las cámaras de seguridad y los guardias de las empresas. Ustedes saben que quien va a la seguridad de uno es el guardia que está en la empresa. Ese es el primer filtro de información que hay. ¿Ya? Bueno, se detecta que el 62% generan ventajas competitivas versus el 16% que no ve mucho los objetivos. Demanda informar que te están monitoreando. Lo único que hay que hacer es mínimo. Si ven una máquina de Coca-Cola que tiene un aparato de Internet de las Cosas, debe decir que esta máquina tiene un aparato de estos. Ya no se puede hacer más. Porque no me están sacando datos, me están observando un comportamiento. En cuanto a los chatbots, blockchain, ¿cierto? Está todo el problema en la gestión de datos privados. El chatbot te empieza a decir cosas o a sacarte información. ¿Cuánto la información es privada? ¿Cuánto es sensible? ¿Quién lo puede decidir eso? El departamento jurídico, por decirlo de una manera, o la gente especializada en esto. Esto obliga a analizar con menos recursos la tecnología. En cuanto a blockchain, hay un problema. Blockchain es una tecnología que es muy colaborativa, que permite editar y modificar datos por muchos actores que manejan los datos. Pero la protección de datos personales es para los puestos. Nadie te puede tocar los datos. ¿Ya? Por ejemplo, por eso muchas empresas, muchas que son unidades de inteligencia de negocio, lo que hacen los algoritmos no pueden coincidir físicamente con los que van a hacer las estrategias de mercadeo.
¿Por qué? Tienen mucha información si se ponen a conversar. Y si renuncian y montan la empresa al frente, ¿qué pasa? Díganmelo ustedes. Se monta el negocio. Entonces hay cosas que dicen, estos no pueden coincidir con estos otros. ¿Ya? Son prácticas que ya están en marcha en varios países. ¿Ya? Uno dice, pero eso sale más caro. Sí, pero lo que te ahorras es impresionante y lo que puedes ganar es tremendo. Canales digitales, bueno, está todo el tema de los contratos digitales en web, redes sociales y plataformas. Nosotros en el año 2004 hicimos una charla en Guayaquil que se llamaba ¿Saben lo que firmas cuando haces clic en un contrato? Así se llamaba la charla. Orientada a personas del ámbito jurídico. Yo creo que hasta el día de hoy, me incluyo, no tengo muy claro lo que estoy firmando cuando hago clic. Pero más estoy obligado porque dice, si no hago clic no tengo derecho a. Entonces cae en una trampa. ¿Ya? Entonces, en tema de canales digitales, es muy importante saber, oye, esto es un canal digital, con ciertos servicios, ciertas cosas, y hay un contrato para que tú trabajes sobre este canal. Bien, ya para finalizar, ¿cuáles son los tres importantes pilares de cambio que queríamos compartir con ustedes hoy día? Uno es el pilar legal y normativo, el pilar organizacional y el pilar tecnológico. O sea, todos estos temas se tienen que abordar desde una visión integral, completamente integral. Si no puede ser una sola área. Y eso responde también a un tema que hoy en día es muy recurrente, las nuevas profesiones. ¿Ya? Hoy en día es muy difícil que alguien que se especialice en una cosa no se tope con conocimiento de otra área que deba manejar. Hoy día tenemos que manejar muchas. ¿Por qué aparece el tema legal y normativo? Porque se tiene que hacer innovación jurídica para generar ventajas competitivas diferenciadoras. Si la norma por naturaleza me frena, porque eso es una cosa natural, ¿qué tengo que hacer como profesional del ámbito jurídico para generar esa oportunidad? Y aquí hemos presentado varias, muchas. Nosotros hacemos innovación jurídica dentro de mi consultora, ¿ya? Y nos encontramos a diario con esto. ¿Ya? ¿Cómo podemos, sin irnos por el resquicio? Es muy importante eso. ¿Ya? Siempre hay diferentes formas de actuar. ¿Ya? A veces uno tiene que frenar algo, pero el beneficio económico es más alto, que son los análisis que se hacen. Luego está el refuerzo institucional de la cultura de protección de datos. Todas las personas de la empresa, así como hoy día se está diciendo en muchas empresas, todos trabajamos por el cliente, al escuchar expresiones de ese estilo, todos en esta empresa estamos centrados en el cliente. ¿Ya? O el cliente es el centro del negocio. ¿Qué pasa si no le decimos, sí, pero el cliente son datos? O sea, cualquier cosa, datos que tengas de tu cliente, si tu cliente es el centro del negocio, es importante. ¿Ya? Entonces viene la cultura de protección de datos. Aparecen nuevos tipos de contratos, contratos de servicio, derechos, salvaguardas, definiciones que aparecen. ¿Ya? Definiciones. Yo mencioné inteligencia de negocio, gente de marketing tiene cláusulas especiales en sus contratos por el tipo de información que manejan. Ustedes son un cargo y van a manejar información sensible, información privada. Entonces ahí queda el asesoramiento respectivo para que las personas tengan diferentes contratos. ¿Ya? Hace un tiempo atrás, en un cliente nuestro, nosotros llegamos después de eso, un analista estadístico había hecho unos algoritmos, se fue a la empresa, renunció y ahora estaba en Panamá ofreciendo el mismo servicio de la empresa donde había salido. Todo bien, no, pensamiento criollo, ¿no? Ya muy local. Déjalo, no nos afecta. Claro que te afecta. Porque si quiere abrir negocio en Panamá, ese señor ya te ganó el mercado. Y Panamá es un mercado interesante. En tu contrato le pusiste que en caso de ¿debo tomar acciones legales? No. Porque todos tenemos el contrato estándar. Lo miramos y dijimos, no, para. Aquí esto debe tener esta cláusula, esto debe tener esta otra cláusula y esto otra cosa. Y luego los generales. ¿Ya? Pero no se habían dado cuenta, la alta dirección, de lo que estaba perdiendo con esa persona, ese empleado, que se fue a Panamá y lo estaba ofreciendo el servicio. Y además, por curiosidad más nuestra, indagamos un poco y esta persona incluso sabe el mismo algoritmo matemático que había hecho en la empresa de la cual salió. O sea, ni siquiera lo había modificado. O sea, estaba usando un activo de la empresa. No se llevó la base de datos, ¿eh? Se llevó el algoritmo estadístico, no el algoritmo computacional. Bien, a nivel organizacional hay que pensar que todos los cambios que hagan se tienen que hacer de manera ágil y efectiva para cumplir la normativa internacional, ¿cierto? Los estándares internacionales.
Se tienen que hacer planes de capacitación y formación de nuevos perfiles. En varias empresas nos hemos encontrado de que o sabemos del área legal, o sabemos del área de proceso, o sabemos del área tecnológica, pero cuesta encontrar los perfiles unificadores. ¿Ya? No digo que sean sencillos, pero se están formando gente así. No os preocupéis, por ejemplo, en Europa hace muchos años atrás salió una norma que decía: todas las empresas deben tener un cargo de seguridad ambiental, obligado por ley. Ya saben cómo las empresas reclamaron un nuevo cargo, modificar la estructura organizacional. ¿Dónde lo meto? Se generó el negocio inmediato, maestrías para formar a esos profesionales. ¿Ya? Pero hoy en día se ha visto la tecnología. Los procesos son normales. Por último, a nivel tecnológico, bueno, la evolución estratégica, organizacional, la calidad de la información tiene que ser más elevada, pero la calidad de la información, no solamente el dato. Soluciones y enfoque quick win de valor agregado. O sea, aquí, oye, en 6 meses tengo que tener un resultado tecnológico ya, para medir resultados. Esperar 2 años para ver qué pasa es un poco riesgoso. Modelos de madurez según cultura y posibilidades de cada empresa. No todas las empresas pueden todas las tecnologías, porque muchas veces la cultura organizacional lo rechaza. Selección adecuada de tecnologías y calidad del dato más rigurosa y más clara. A nivel transversal, hay que hacer un análisis de evaluación del impacto de la protección de datos a nivel transversal. Hay que ver dónde va a tocar la protección de datos, en todos los departamentos. Y lo otro, hay que ayudar a preparar profesionales para estas nuevas luchas. Pues muchas gracias.